En este video vamos a hacer uno de los circuitos más importantes en lógica cableada, el circuito de autosostenimiento. Entonces para ello voy a abrir el Fluidic Infesto y voy a abrir un archivo nuevo. Entonces voy a repetir algo que se hizo en el video anterior y es lo siguiente. Entonces voy a ir a la parte de componentes eléctricos, voy a ir a la parte de alimentación de tensión, voy a sacar mi fuente de 24 voltios, tanto el positivo como el negativo, y acá les voy a poner el interruptor. En interruptores voy a colocar un pulsador normalmente abierto. Ahora voy a buscar el relé, entonces voy a buscar aquí mi bobina, la bobina del relé, ponerlo por acá abajo. Listo. Entonces aquí conecto. Miren, ya tengo aquí conectado. Y aquí le voy a poner nombre a mi bobina, le voy a llamar KM1. KM1. ¿De dónde viene esa K? Entonces, bueno, esto viene de esta simbología eléctrica, donde la S va a representar, por ejemplo, un accionamiento de contacto físico, un pulsador, por ejemplo. La B, un accionamiento sin contacto físico. ¿Qué es un accionamiento sin contacto físico? Un sensor de tipo capacitivo, de tipo inductivo. Esos son ejemplos de sensores sin contacto físico. La K va a representar bobina, entonces por eso es que le colocamos la letra K a las bobinas. Y la M es de main, de principal. Y el número, pues, el número de bobinas, porque en un circuito yo puedo tener más de una bobina. La Y la vamos a utilizar para la parte electroneumática, electrohidráulica, eso es solenoides, las electroválvulas. La T la vamos a usar cuando veamos temporizadores, la H para las lámparas y la C para los contadores. Entonces volvamos al circuito aquí de Festo, Fluidic Infesto, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tengo mi circuito, le voy a poner un contacto normalmente abierto porque es un relé. Recuerden que un relé está compuesto por bobina y un juego de contactos. En este caso voy a hacer uso de un contacto normalmente abierto. Voy a buscar acá en símbolos de diagrama ladder el símbolo de la lámpara, de la bombilla. Le voy a dar aquí girar y vamos a hacer lo siguiente. Entonces recuerden que es con la H, entonces bueno, aquí le puedo colocar el color, entonces digamos que prenda rojo. Entonces ahí uno le coloca, bueno, no me salió la opción, pero uno podría colocarle aquí la H. Este es el contacto normalmente abierto de este relé. Entonces para que quede asociado a este relé en la simulación, le hacemos doble clic y le vamos a poner KM1. Entonces cuando este sea accionado, este va a cambiar. Como es normalmente abierto, va a cerrar. Listo, voy a proceder a conectar y vamos a ver cómo funciona el circuito. Vamos a darle acá que me lo ajusten para que sea más grande y le damos play. Entonces vean, seamos más formales acá, entonces coloquémosle S0 o S1, coloquémosle S1 porque es un interruptor de contacto físico. En este caso es un pulsador, ¿no? Hago clic acá y mientras yo haga clic, entonces se prende la lámpara, ¿cierto? Si yo retiro el pulso, se va a apagar. Entonces, ¿cómo hago para que este circuito funcione cuando yo le dé el pulso? O sea, que tenga memoria. ¿Se acuerdan que en la clase de relé yo les explicaba que una característica o aplicación del relé industrial es que me permite hacer circuitos con memoria? Entonces vamos a generar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay algo que se llama el autosostenimiento. Entonces ya les muestro cómo es eso. Entonces voy a cambiar aquí la lámpara de pronto para que se diferencie de los alambres que se ponen rojos cuando están conduciendo electricidad. Entonces ya, ahí está.
Entonces vamos a hacer que esto tenga memoria. Para que tenga memoria es muy sencillo. Nosotros solamente tenemos que hacer uso de un contacto normalmente abierto. Los contactos normalmente abiertos aparecen aquí donde dice interruptores comunes. Entonces me llevo un contacto normalmente abierto y lo voy a poner en paralelo al pulsador. Entonces lo conecto en paralelo al pulsador. Lo conecto en paralelo al pulsador. Y esto, lo que voy a hacer a continuación es asociarlo al relé. Entonces le voy a colocar KM1. Entonces miren cómo va a funcionar. Cuando yo active el pulsador, se va a cerrar el circuito y va a energizar la bobina. Entonces los contactos se van a cerrar, los normalmente abiertos. Puse dos contactos normalmente abiertos del mismo relé. Ambos se cierran, pero miren lo que va a suceder. Cuando yo retire el pulso de C1, va a quedar ahora circulando la electricidad por este lado. Esto es lo que se llama un autosostenimiento, y ahí se quedó encendido. Ahora el inconveniente es cómo lo voy a apagar. Entonces ya vamos a ver cómo se apaga. Entonces para apagarlo vamos a hacer un montaje sencillo. Vamos a poner, esta vez vamos a quitar este de acá, este alambre de acá, y vamos a poner un pulsador normalmente cerrado. Entonces aquí tenemos un pulsador normalmente cerrado. Listo. Entonces S2, porque es diferente, este es un pulsador abierto y este es un pulsador cerrado, y además son dos pulsadores aparte. Listo, S1, S2. Entonces este está normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Otra cosa para que tengan en cuenta: es diferente un contacto a un pulsador. Los símbolos son diferentes. Cuando va solo es contacto, entonces en este caso contacto normalmente abierto, y ya cuando viene con algún otro elemento que lo acompaña al contacto, entonces por ejemplo en este caso es un pulsador normalmente abierto. Si tuviera aquí la V sería un interruptor normalmente abierto. Ahora veamos cómo funciona el circuito. Entonces miren, yo presiono S1 y queda funcionando. Entonces queda un sistema con memoria. Miren, yo di el pulso y quedó encendido. Ahora lo voy a apagar. Entonces, como este es normalmente cerrado, ¿qué va a suceder? Cuando yo lo accione, va a abrir el circuito y se desenergiza. Entonces este va a ser como encendido, apagado. ¿Listo? Entonces este circuito tiene memoria. Entonces cuando yo lo presiono, entonces activa la bobina del relé, y los normalmente abiertos se cierran. Cuando yo retiro el pulso, entonces la electricidad queda circulando por acá y funciona el famoso autosostenimiento. Entonces para apagarlo sencillamente le quito aquí la alimentación. Yo podría poner este normalmente cerrado aquí dentro también. Esa es otra opción para ponerlo a funcionar. Perdón, no aquí en este lado, aquí en serie con este. Entonces veámoslo acá, cómo sería ahí el funcionamiento. Entonces voy a quitar estos cables y vamos a hacer la siguiente conexión. Entonces presiono acá y queda autosostenido, y aquí le quito la alimentación. Entonces es otra forma de trabajar. ¿Listo? Ese es el famoso circuito de autosostenimiento. Entonces eso es lo que uno de los circuitos que más vamos a trabajar en el curso. ¿Listo? Entonces es una forma de darle memoria a una automatización, a un circuito. Entonces doy el pulso y solamente con dar el pulso la máquina ya queda funcionando. Esto por ejemplo yo lo podría asociar a un motor eléctrico en el caso de los contactores. Entonces este es, digamos, como nuestro circuito más importante, y luego cuando veamos ladder, lo vamos a traducir a ladder. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes en casa repliquen este ejercicio y vean cómo funciona. ¿Listo? Entonces hagan las dos versiones, háganlo paso a paso y lo analizan bien. ¿Listo?